Me llamo Samuel. Llevo en este valle de Montana más años de los que me gusta contar, y he visto a hombres endurecerse hasta volverse piedra y a mujeres marchitarse bajo este sol implacable. Pero nunca vi nada como el día en que la diligencia de otoño trajo a el Vance para Silas Blackwood. Aquel día, en 1888, vi a un hombre tan cerrado como una tumba tener que abrir su puerta a una desconocida, y supe que Redemption Creek no volvería a ser el mismo. Hay silencios que pesan más que una tormenta, y el que cayó sobre la calle principal en ese momento fue uno de ellos. Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Contadme también desde qué ciudad me escucháis, necesito saber que no estoy solo en esto. Y si queréis oír más relatos del viejo oeste como este, suscribíos al canal. La diligencia se detuvo con un crujido de madera y cuero, levantando una nube de polvo ocre que se pegó a todo, como el juicio silencioso del pueblo. Era finales de otoño de 1888 en Redemption Creek, y el aire ya mordía con la promesa del invierno. Silas Blackwood la esperaba de pie, junto al poste de la oficina del correo. Era un hombre alto, curtido por el sol y el trabajo, con una espalda ancha y una mirada que no concedía nada. No había una sonrisa en su rostro, ni un gesto de bienvenida, solo la rígida postura del deber. Desde la ventana del almacén general, la señora Gable, esposa del tendero, observaba con los brazos cruzados. Su mirada no era de curiosidad, sino de sentencia. Para ella, y para el resto de Redemption Creek, la mujer que estaba a punto de bajar de ese carruaje, no era una futura vecina, sino una mercancía, una novia por encargo, que venía a ocupar el lugar de una mujer honrada. La portezuela se abrió, y una ráfaga de viento helado pareció empujarla hacia afuera. El Vance apareció, más menuda y pálida de lo que nadie hubiera imaginado. Se aferraba a su único y gastado maletín como si fuera un ancla en mitad de un océano hostil. Su vestido, aunque decente, delataba un largo y arduo viaje. Sus ojos, grandes y de un color difícil de definir bajo la luz grisácea, buscaron a Silas. Fue un cruce de miradas que duró apenas un segundo, pero en él no hubo romance ni esperanza, solo la cruda evaluación de dos extraños atados por un pacto desesperado. Ella sintió una punzada de miedo, una decepción que le oprimió el pecho. Este hombre silencioso y este paisaje implacable, no se parecían en nada al frágil sueño que la había impulsado a dejar su vida atrás. Sin embargo, una chispa de determinación se negó a apagarse en su interior. Ya no había vuelta atrás. Silas la observó descender con la misma mirada práctica con la que juzgaba al ganado antes de una compra. Era más refinada de lo que sus breves y funcionales cartas habían sugerido, y una duda lo asaltó como una espina. ¿Sería lo bastante fuerte para sobrevivir aquí? Se sintió expuesto, vulnerable bajo las miradas de sus vecinos. Él, un hombre privado que había construido su vida en la soledad, ahora exhibía su necesidad en la calle principal. La vergüenza le hizo endurecer aún más el gesto. Sin decir una palabra, dio un paso adelante, le quitó el maletín de la mano con un movimiento brusco y se giró, esperando que ella lo siguiera. No hubo un bienvenida, ni una pregunta sobre su viaje, solo un asentimiento seco, un gesto que sellaba la transacción. Ella lo siguió en silencio, con la cabeza alta, escuchando el eco de sus propios pasos sobre la acera de madera. Así comenzó todo, no con una promesa de amor, sino con un contrato sellado en el polvo y el silencio de un pueblo que ya los había juzgado. El aire entre ellos era denso, cargado con el peso de todo lo no dicho, la desesperación de ella, la soledad amurallada de él, y el desprecio de una comunidad que veía su unión no como el inicio de una familia, sino como la prueba de la debilidad de un hombre y la dudosa moral de una mujer. Él caminaba unos pasos por delante, una figura sombría bajo el ala de su sombrero, y ella lo seguía, una extraña en una tierra que no perdona. La distancia física entre ellos era de apenas unos metros, pero la distancia emocional parecía tan vasta e infranqueable como las propias llanuras de Montana que se extendían hasta el horizonte. Para entender al hombre que esperaba junto a aquella diligencia, a Silas Blackwood, hay que escarbar mucho más hondo que el polvo de Redemption Creek. Hay que viajar en el tiempo, hasta las tierras fértiles pero desgarradas de Missouri, justo después de que la guerra entre hermanos dejara cicatrices en el paisaje y en las almas. Silas era entonces un muchacho que había visto demasiado, un joven con las manos encallecidas y una determinación de hierro. No buscaba gloria ni fortuna, solo un pedazo de tierra que pudiera llamar suyo, un lugar donde el eco de los cañones se apagara para siempre. Montana fue su promesa,
Una tierra vasta y silenciosa que no preguntaba por tu pasado, solo exigía tu sudor y tu resistencia. Y Silas se los entregó sin reservas, día tras día, hasta que el yermo se convirtió en rancho. Construyó aquel rancho con sus propias manos, cada viga de pino, cada poste de la cerca. El sudor le empapaba la camisa en verano, y el frío le agrietaba la piel en invierno, pero cada golpe de martillo era un paso más lejos de los fantasmas de la guerra. Su soledad inicial no era amarga, sino productiva. Era la soledad del creador, del hombre que forja su destino en la naturaleza salvaje. Observaba el amanecer pintar de rosa las montañas, y sentía una paz que nunca había conocido en las tierras concurridas del este. El rancho no era solo madera y tierra, era la prueba tangible de que un hombre podía empezar de cero, que podía construir una vida a partir de la nada, con la única ayuda de su voluntad y la fuerza de su espalda. Era su santuario, su fortaleza contra un mundo que ya le había quitado demasiado. Y en esa fortaleza entró el amor no con la fuerza de una tormenta sino con la calma de un arroyo en primavera. Se llamaba Sara. No era una belleza de salón sino una mujer de la pradera, con ojos que reflejaban el cielo de Montana y una sonrisa que podía calentar la cabaña más fría. Se conocieron en una feria del condado, entre el olor a heno y a pasteles de manzana. Su cortejo fue breve y sencillo, sellado con promesas susurradas bajo un manto de estrellas. Con ella, el rancho dejó de ser solo un refugio para convertirse en un hogar. El silencio se llenó de risas, el aire se impregnó del olor a pan recién horneado, y la vida de Silas, por primera vez, se sintió completa. Juntos, soñaban con hijos que correrían por esos campos y un futuro tan sólido como las montañas que los rodeaban. Ese sueño pareció hacerse realidad cuando nació su hijo, un pequeño ser que llenó la cabaña con un nuevo tipo de sonido, el de la esperanza. Silas, que había enfrentado la muerte en los campos de batalla y la dureza de la frontera, se sintió vulnerable de una manera que nunca había imaginado. Sostener a su hijo en brazos era como sostener el futuro mismo. El peso de esa pequeña vida era mayor que el de cualquier carga que hubiera acarreado. Fue un tiempo de plenitud, una burbuja de felicidad tan perfecta que parecía frágil. Miraba a Sara mecer al niño junto al fuego, con la luz danzando en su cabello, y sentía una gratitud tan profunda que le oprimía el pecho. Creía que había encontrado su lugar en el mundo, que por fin la vida le estaba devolviendo lo que la guerra le había robado. Pero la tierra de Montana que da con una mano quita con la otra. Ese año, una sequía amenazó con arruinarlo todo. El ganado enflaquecía y los arroyos se secaban. Para salvar el rancho, su hogar, su futuro, Silas tuvo que tomar una decisión que le partió el alma. Unirse a un largo y peligroso viaje de ganado hacia el norte, en busca de pastos más verdes. La despedida fue una herida silenciosa. Besó a Sara, prometiendo volver antes de las primeras nieves, y acarició la mejilla de su hijo dormido, sin saber que sería la última vez. El viaje fue una tortura, no por el trabajo sino por la distancia. Cada noche, miraba las estrellas y pensaba en ellos, en la vida que le esperaba a su regreso, una vida por la que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Regresó semanas después, con el dinero en el bolsillo y el corazón lleno de anhelo. Vio su rancho a lo lejos, una silueta familiar contra el cielo del atardecer, pero algo estaba mal. No había humo saliendo de la chimenea, el silencio era antinatural, pesado, como una manta que ahogaba el paisaje. Corrió los últimos metros, con un pavor helado trepándole por la espalda. La puerta estaba sin cerrar. Dentro, la casa estaba fría y vacía. Fue Jebedía, su viejo y leal vaquero, quien lo encontró vagando sin rumbo y le contó la verdad con la voz rota. Unas fiebres, rápidas y letales, se los habían llevado a los dos. No había podido hacer nada. Cerca del bosquecillo de álamos, Silas encontró dos pequeños montículos de tierra fresca. Allí, bajo el cielo indiferente de Montana, el hombre que lo había construido todo, se derrumbó sobre la nada. La culpa se le instaló en el pecho como una bala de plomo que ningún médico podía extraer. Se culpaba por no haber estado allí, por haber elegido el rancho por encima de ellos. ¿De qué servía ahora la tierra, el ganado, la casa? Eran monumentos vacíos a su fracaso. El dolor lo transformó. El hombre abierto y esperanzado murió junto a su familia, y en su lugar quedó una cáscara endurecida. Se sumergió en el trabajo como una forma de penitencia, desde antes del alba hasta mucho después del anochecer. El esfuerzo físico era lo único que podía acallar las voces en su cabeza. Sus vecinos veían a un ranchero próspero y trabajador,
pero no veían al hombre hueco que había dentro, un hombre que vivía en un mausoleo que antes había sido su hogar. Durante 10 años, la soledad fue su única compañera, una soledad distinta a la de sus inicios, ya no era creativa sino punitiva. Se deshizo de casi todas las pertenencias de Sara, incapaz de soportar su recuerdo. Sin embargo, hubo algo que no pudo tirar. En el fondo de un cajón, envuelta en un paño de lino, guardaba su pequeña y gastada Biblia. A veces, en las noches más largas, la sacaba y pasaba los dedos por la cubierta de cuero, sintiendo las hendiduras que los dedos de ella habían dejado. Pero nunca la abría. Era un santuario al que no se atrevía a entrar. Un portal a un dolor tan inmenso que temía que lo consumiera por completo. La Biblia era el último vestigio de su corazón, y lo mantenía cerrado a cal y canto. Su único vínculo con ese pasado era Jebedía, el viejo vaquero que había estado allí desde el principio. Jebedía había conocido a Sara, había sostenido a su hijo en brazos, y había sido testigo mudo de la devastación de Silas. Su presencia era un consuelo y una tortura a la vez. Era el único que sabía la profundidad de la herida, el único que entendía el porqué de su silencio. A veces, el viejo intentaba hablar de los viejos tiempos, pero Silas lo cortaba con una mirada o una palabra seca. Hablar del pasado era como hurgar en una herida abierta. Jebedía, con su lealtad silenciosa, respetaba su dolor. Pero veía con tristeza cómo su amigo se convertía en un fantasma en su propia vida. Y entonces, el miedo empezó a filtrarse de nuevo en su fortaleza de silencio. Jebedía enfermó. Su tos seca resonaba en la cabaña durante las noches, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Silas lo cuidaba con una dedicación torpe, pero cada vez que miraba el rostro debilitado de su amigo, veía el espectro de la soledad absoluta. El invierno se acercaba, y con él, la aterradora perspectiva de quedarse completamente solo en aquel rancho inmenso, solo con sus fantasmas. El miedo a la soledad, a ese silencio final y definitivo, era una bestia que volvía a despertar, más feroz que nunca. No era el amor ni la compañía lo que buscaba, era un escudo contra la oscuridad que amenazaba con devorarlo. Fue ese miedo, y no la esperanza, lo que lo impulsó a escribir aquellas cartas. El anuncio en un periódico del Este era un acto de pura desesperación, un último y torpe intento de poner un cuerpo vivo entre él y sus muertos. Sus cartas a Elara Vance fueron breves, funcionales, casi brutales en su pragmatismo. No preguntaba por sus sueños, ni por el color de sus ojos, ni por las canciones que le gustaba cantar. Preguntaba por su salud, su disposición para el trabajo duro y su capacidad para soportar el aislamiento. No estaba buscando una esposa en el sentido en que el mundo lo entendía, estaba contratando una presencia, un dique para contener la marea de su propio dolor. Era un pacto egoísta, nacido de la debilidad que se negaba a admitir. La llegada de Elara fue por tanto un choque brutal con la realidad. Esperaba a alguien tan funcional y desesperada como él. Alguien que entendiera las reglas no escritas de su acuerdo. Pero la mujer que bajó de la diligencia era diferente. En sus ojos, a pesar del miedo, había una chispa de dignidad que lo descolocó. Su refinamiento, sus gestos contenidos, su manera de aferrarse a aquel único maletín como si contuviera los restos de un mundo perdido, todo en ella era un recordatorio de que no había contratado a una empleada, sino que había arrancado a una persona de su vida y la había trasplantado a la tierra yerma de la suya. La vergüenza, una emoción que creía haber enterrado hacía mucho, lo asaltó con una fuerza inesperada. Ahora Elara estaba en su casa. Se movía por los espacios con una eficiencia silenciosa que era a la vez un alivio y una tortura. Cuando limpiaba el polvo de la repisa de la chimenea, o preparaba café en la vieja estufa, Silas sentía como si un fantasma estuviera observando a otro. Cada gesto de ella era un eco y, a su manera, una profanación. La casa, que había sido una tumba sellada durante una década, empezaba a respirar de nuevo, y ese aliento lo asfixiaba. La veía sentarse en la silla que había sido de Sara, usar los platos que ella había comprado, mirar por la misma ventana desde la que ella había esperado su regreso. Era una superposición de tiempos, una colisión entre el pasado que lo atormentaba y un presente que no sabía cómo manejar. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que había cometido un error mucho más profundo de lo que pensaba. No había previsto la complejidad de tener a una extraña compartiendo su intimidad, su dolor y su silencio.
había traído a una mujer de carne y hueso, con su propio pasado y sus propias heridas, a un lugar que apenas era habitable para él. Elara no era una sombra para llenar un vacío, era una presencia real que, con cada día que pasaba, ponía en evidencia la magnitud de su egoísmo y la profundidad de su engaño. El peso de lo no dicho se acumulaba entre ellos, más denso que el aire antes de una tormenta de nieve. A veces, por la noche, la observaba desde el otro lado de la habitación, mientras ella leía uno de sus libros a la luz del fuego. Veía la soledad en la curva de su espalda, la determinación en su mandíbula apretada, y por primera vez en 10 años, sentía algo más allá del dolor y el deber. Era una punzada de empatía, un reconocimiento de que no era el único prisionero en aquella casa. Pero ese sentimiento era inmediatamente aplastado por la culpa. ¿Cómo podía ofrecerle consuelo cuando él era la causa de su exilio? ¿Cómo podía pedirle que entendiera su dolor cuando él le había ocultado la verdad de su vida, la verdad de por qué estaba allí? Así, Silas Blackwood se encontró atrapado en una nueva clase de infierno, uno que él mismo había construido. Estaba atrapado entre el fantasma de un amor perdido que se negaba a abandonar su corazón, y la presencia viva de una mujer a la que había engañado por miedo. Elara Vance no era solo una novia por encargo, era el espejo en el que se veía obligado a mirar su propia cobardía. El pasado no estaba muerto. Dormía en la habitación de al lado y se sentaba a la mesa con ellos cada noche, esperando el momento en que la verdad, como el deshielo de primavera, arrasara con todo a su paso. La vida en el rancho se asentó en una rutina de silencios y tareas compartidas. Los primeros días, Elara se movía por la cabaña con la cautela de un animal herido en territorio ajeno. Limpiaba, cocinaba, ordenaba, y cada uno de sus gestos era una pregunta silenciosa, una súplica de aceptación que Silas no sabía cómo responder. Él, por su parte, se aferraba al trabajo como un náufrago a una tabla. Se levantaba antes del alba y no regresaba hasta que el último rayo de luz se extinguía tras las montañas. El trabajo físico era su idioma, la única forma que conocía de expresar el torbellino de emociones que la presencia de ella desataba en su interior: gratitud, culpa, y un miedo atroz a sentir algo de nuevo. Era un equilibrio frágil, sostenido por el hilo invisible de su pacto, una tregua armada en el campo de batalla de la soledad. Una tarde, mientras remendaba una de sus camisas de trabajo, desgarrada por un alambre de espino, Elara descubrió la delicadeza en sus propias manos. La puntada era fina, casi invisible, un vestigio de su vida anterior, de las tardes de costura junto a su madre. Dejó la camisa doblada sobre la cama de Silas, sin decir nada. No era solo una reparación. Era una ofrenda, un intento de tejer un pequeño hilo de conexión en el vasto tejido de su mutua extrañeza. Esperaba, con una ansiedad contenida, algún tipo de acuse de recibo, una palabra, una mirada. Pero cuando Silas volvió, simplemente cogió la camisa, notó el arreglo con un fugaz fruncir de ceño, y se la puso al día siguiente sin hacer ningún comentario. El silencio de él fue más cortante que cualquier reproche, una pared de indiferencia que la dejó sintiéndose invisible. Para Silas, aquel remiendo fue como una punzada en el corazón. La pulcritud de la costura le recordó dolorosamente a Sara, a sus manos ágiles y a la calidez que había llenado esa casa. Ver esa misma delicadeza en las manos de Elara le pareció una profanación, una superposición de fantasmas que no podía soportar. La gratitud luchaba en su interior con un resentimiento irracional. ¿Cómo se atrevía esta extraña a invadir los últimos rincones sagrados de su memoria? Se enfundó la camisa como una armadura, ocultando la confusión que le provocaba. Su silencio no era desprecio, sino una defensa torpe y desesperada contra un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Cada gesto de amabilidad de Elara era, para él, una pala removiendo la tierra de sus tumbas. Las noches eran las más largas. Elara solía leer uno de los 2 libros que había traído consigo, sentada cerca del fuego, mientras Silas afilaba herramientas o revisaba sus cuentas a la luz de un candil. El crepitar de la leña era el único sonido que rompía la tensión. A veces, él levantaba la vista y la observaba, la forma en que la luz dorada se enredaba en su pelo, la concentración en su rostro. Sentía el impulso de hablar, de preguntar por el libro, de romper el hielo que él mismo había creado. Pero las palabras se le congelaban en la garganta, ahogadas por el miedo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo empezar a explicar el páramo que era su vida, sin revelar el engaño sobre el que se había construido su acuerdo? Y así, las oportunidades se perdían, una tras otra, como brasas que se apagan en la oscuridad. El primer viaje juntos al pueblo fue una prueba de fuego. Redemption Creek no había olvidado la escena de su llegada. Mientras caminaban por la calle principal hacia el almacén general,
Las conversaciones se detenían, las cortinas se movían discretamente, y las miradas se clavaban en sus espaldas. Eran miradas frías, evaluadoras, llenas de un juicio que se podía palpar en el aire. Elara caminaba con la cabeza alta, su cuerpo rígido por el esfuerzo de no mostrar la humillación que sentía. Silas, a su lado, notaba cada mirada como un golpe físico. Él, que había vivido en la periferia de la comunidad por elección, ahora estaba en el centro de su escrutinio, y todo por una debilidad que no se atrevía a confesar. El pueblo no los veía como un matrimonio, sino como un espectáculo. Dentro del almacén, la señora Gable los recibió con una sonrisa tan fina y afilada como un cuchillo. Su voz, untuosa y cargada de veneno, se dirigió a Silas, ignorando deliberadamente a Elara. ¿Necesita algo más, señor Blackwood? Imagino que ahora tendrá más bocas que alimentar, y las manos de ciudad no suelen ser muy diáctiles para hacer que la harina rinda. El comentario cayó en el silencio de la tienda con el peso de una piedra. Elara sintió la sangre subirle a las mejillas, una quemazón de ira y vergüenza. Se aferró al borde del mostrador, sus nudillos blancos, luchando por mantener la compostura. Sabía que cualquier respuesta por su parte, solo alimentaría el desprecio de aquella mujer y del pueblo entero. Silas se quedó paralizado por un instante. Vio el dolor cruzar el rostro de Elara, la humillación en su postura tensa. Una oleada de furia protectora surgió en su pecho, una emoción que no había sentido en 10 años. Quiso responder, poner a esa mujer en su sitio, defender el honor de la mujer que, para bien o para mal, llevaba su nombre. Pero su arraigado hábito de evitar el conflicto, de mantenerse invisible, fue más fuerte. Pagó por las provisiones con un movimiento brusco, murmuró un adiós seco, y salió de la tienda, esperando que Elara lo siguiera. Su inacción fue una traición, y ambos lo supieron en ese instante. Había elegido su propia comodidad por encima de la dignidad de ella. El viaje de vuelta al rancho fue un tormento de silencio. La distancia entre ellos en el asiento del carromato parecía insalvable. El paisaje de Montana, normalmente una fuente de paz para Silas, ahora le parecía desolado y hostil, un reflejo del yermo que se había instalado entre ellos. Elara miraba al frente con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en un horizonte que no prometía nada. No lloraba, y su autocontrol era casi más doloroso que las lágrimas. Silas sentía el peso de su fracaso, una amargura que le subía por la garganta. Había expuesto a Elara al juicio del mundo, y luego la había abandonado a su suerte. El contrato entre ellos se había roto, no en el papel, sino en el terreno mucho más frágil de la confianza y el respeto. Esa noche, la cabaña se sintió más fría y vacía que nunca. Elara se retiró a su pequeña habitación sin cenar, cerrando la puerta con una suavidad que sonó como un portazo. Silas se quedó solo junto al fuego, la comida sin tocar sobre la mesa. La imagen de su rostro herido en la tienda lo perseguía. Por primera vez, comprendió la magnitud de su egoísmo. No solo le había ocultado su pasado, sino que también le negaba la protección más básica, el amparo de su nombre. Se dio cuenta de que Elara no solo luchaba contra la dureza de la tierra, sino también contra el desprecio de su gente, y lo que era peor, contra la cobardía del hombre que debía ser su compañero. La soledad que tanto temía, no era un fantasma del futuro, era una realidad presente que él mismo estaba construyendo. Mientras tanto la enfermedad de Jebedía avanzaba, implacable como el invierno que se acercaba. Su tos seca era una banda sonora lúgubre en la vida del rancho, un recordatorio constante de la fragilidad humana. Silas lo cuidaba con una dedicación torpe, preparándole caldos y asegurándose de que estuviera abrigado. Ver a su único amigo debilitarse día a día avivaba su pánico. El rostro demacrado de Jebedía era un espejo de su propio terror. La perspectiva de enfrentarse a la oscuridad completamente solo, sin ni siquiera la presencia gruñona pero leal del viejo vaquero. El miedo que lo había impulsado a buscar a Elara volvía ahora con una fuerza redoblada. Porque ya no se trataba solo de su soledad, sino de la de ella también. Una tarde, mientras Silas le cambiaba las sábanas, Jebedía, en un momento de lucidez, lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos, hundidos en las cuencas, se clavaron en los de Silas. «Esa mujer», susurró con voz rasposa, «es buena, más fuerte de lo que crees. No dejes que esta casa se convierta en una tumba por segunda vez, muchacho. Algunas tormentas hay que enfrentarlas, no esperar a que pasen». Las palabras del viejo fueron como un golpe directo al corazón de Silas. Jebedía, el testigo silencioso de toda su vida, de su amor y su pérdida, acababa de ponerle un espejo delante.
No era solo el pueblo quien lo juzgaba, era también la lealtad de su amigo más fiel. El Ara, desde la puerta, había escuchado la advertencia de Jebedía. Observaba la forma en que Silas cuidaba del anciano, la ternura casi imperceptible en sus gestos bruscos, y veía destellos del hombre que se ocultaba bajo capas de dolor y culpa. Esa visión la confundía aún más. Era capaz de una profunda lealtad y cuidado, pero se los negaba a ella. Su frustración se mezclaba con una extraña compasión. Comprendió que el muro que él había levantado no era solo para mantenerla fuera a ella, sino para contener una pena tan vasta que amenazaba con ahogarlos a ambos. Estaban atrapados juntos en la misma prisión de silencio, cada uno en su propia celda. Entonces, el cielo se desplomó. Una tormenta de nieve temprana, feroz e inesperada, barrió el valle, sepultando el rancho bajo un manto blanco y helado. El viento aullaba como un animal herido, y el mundo exterior desapareció, reducido a un torbellino de blanco sobre blanco. Quedaron aislados, prisioneros en la cabaña. La proximidad forzada se convirtió en una nueva forma de tortura. El pequeño espacio magnificaba cada silencio, cada respiración, cada mirada evitada. Se movían el uno alrededor del otro con una coreografía tensa, conscientes de que cualquier palabra equivocada podría hacer que la frágil estructura de su convivencia se viniera abajo. Durante 3 días la tormenta no dio tregua, la leña disminuía y la comida empezaba a escasear. La tensión dentro de la cabaña era tan espesa como la nieve de fuera, no podían escapar el uno del otro, ni de los pensamientos que los atormentaban. El Ara sentía que las paredes se cerraban sobre ella, una metáfora perfecta de su vida en aquel lugar. Silas, por su parte, sentía el peso de la responsabilidad de mantenerlos a salvo, una carga que le recordaba dolorosamente a otra tormenta, a otras fiebres, a otro fracaso. La cabaña que había sido su refugio, se había convertido en una olla a presión a punto de estallar. En el 4.º día, un estruendo lo sacó de su letargo. Una sección del techo del establo, sobrecargada por el peso de la nieve, se había venido abajo, atrapando a uno de los caballos. Sin pensarlo 2 veces, salieron a la ventisca. El viento helado les cortaba la cara, y la nieve les llegaba a la cintura. Trabajaron juntos, en un silencio dictado por la urgencia. Él cortaba las vigas rotas con el hacha, sus músculos tensos por el esfuerzo, mientras ella, con una calma sorprendente, calmaba al animal asustado y apartaba los escombros. Por un momento, no eran 2 extraños, sino un equipo, 2 voluntades unidas contra la furia de la naturaleza. Cuando por fin lograron liberar al caballo y ponerlo a salvo, volvieron a la cabaña empapados, exhaustos y temblando de frío. El Ara encendió el fuego mientras Silas preparaba café caliente. Se sentaron en silencio, pero era un silencio diferente. La crisis había roto algo entre ellos. Él la miró, no como a la novia por encargo, sino como a una mujer fuerte y valiente que había enfrentado el peligro a su lado sin una queja. Vio en ella una resistencia que igualaba a la de aquella tierra implacable. Y ella, al mirarlo a él, no vio al hombre cerrado y distante, sino a un protector, a alguien que luchaba por mantener su mundo en pie, por precario que fuera. La tormenta amainó al amanecer del 5.º día. Un sol pálido se asomó sobre un mundo transformado, cubierto por un silencio blanco y profundo. El Ara se acercó a la ventana y contempló la inmensidad nevada. El paisaje era de una belleza desoladora, un reflejo perfecto de su propia soledad. Había sobrevivido a la tormenta, pero ¿a qué precio? Vivir en aquel limbo emocional, en aquella espera constante de una palabra que nunca llegaba, era una muerte lenta. En ese momento, mientras el vapor de su aliento empañaba el cristal, tomó una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no podía seguir así. Su orgullo, lo único que le quedaba, exigía una salida. Silas, que la observaba desde el otro lado de la habitación, vio el cambio en ella. No fue un gesto brusco, sino un sutil enderezamiento de su espalda, una nueva firmeza en su mirada. Vio la resolución silenciosa de alguien que ha llegado a su límite. Sintió, con una certeza que le heló la sangre, que la estaba perdiendo. Comprendió que su silencio ya no era un escudo para proteger su dolor, sino un arma que la estaba expulsando de su vida, de su hogar. El miedo a la soledad que lo había perseguido durante una década, se materializó frente a él, no como un fantasma, sino en la figura de esa mujer dispuesta a marcharse. Y supo, con una claridad aterradora, que tenía que elegir, o abría la puerta de su pasado, o perdería la única oportunidad de tener un futuro.
El sol pálido que siguió a la tormenta no trajo calor, solo una luz cruda que exponía la desolación del paisaje y la de sus corazones. La calma que se había instalado en la cabaña tras el esfuerzo compartido en el establo se había evaporado, dejando una tensión aún más afilada. Silas notó el cambio en el ara. Era una quietud en su postura, una resolución en la forma en que doblaba la última manta y la colocaba en el arcón. No era ira, era una despedida silenciosa. Él lo sintió en sus entrañas, un pavor frío que la nieve no podía explicar. La tregua había terminado, y supo, con una certeza que lo paralizaba, que el frágil mundo que había intentado construir a la fuerza, estaba a punto de hacerse añicos. La soledad, esa bestia que creía haber enjaulado, volvía a arañar la puerta. A media mañana, el ara se puso el abrigo y los guantes. No dijo a dónde iba, y él no se atrevió a preguntar. Solo necesitaba aire, un espacio que no estuviera impregnado del peso de su silencio. Salió de la cabaña y el mundo la recibió con una blancura cegadora y un silencio casi sagrado. El aire, limpio y helado, le llenó los pulmones, pero no pudo despejar la opresión de su pecho. Decidió caminar sin rumbo fijo, solo para sentir el crujido de la nieve bajo sus botas, para sentir que su cuerpo se movía, que todavía era dueña de sus propios pasos. Era un pequeño acto de rebelión contra la inmovilidad a la que se sentía condenada. Una forma de recordarse a sí misma, que existía más allá de las cuatro paredes de aquella cabaña. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia un pequeño bosquecillo de álamos que se alzaba a poca distancia del rancho, una mancha de troncos pálidos contra la inmensidad blanca. Lo había visto muchas veces desde la ventana, un lugar que parecía albergar una paz que a ella le era negada. La nieve virgen le llegaba por encima de los tobillos, y cada paso era un esfuerzo que la obligaba a concentrarse en el movimiento, distrayéndola por un momento del torbellino de sus pensamientos. Quería llegar a la protección de los árboles, sentir que algo, aunque fuera un grupo de álamos desnudos, la resguardaba de la mirada implacable de aquel cielo vacío y de la soledad de aquella tierra. Al entrar en el refugio de los árboles, la luz se suavizó, filtrada por las ramas desnudas. El silencio aquí era diferente, más profundo, como si el propio bosque contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo vio. Cerca del centro del bosquecillo, la nieve no era una superficie lisa. Dos pequeñas elevaciones, casi imperceptibles, rompían la uniformidad del manto blanco. Al principio, pensó que serían rocas o raíces, formaciones naturales cubiertas por la nevada. Pero había algo en su simetría, en su deliberada separación, que despertó en ella una extraña inquietud. Se detuvo, el corazón latiéndole un poco más deprisa, sintiendo que había tropezado con un secreto. Se acercó con cautela, como si temiera profanar un lugar sagrado. Se arrodilló junto al montículo más grande y, con la mano enguantada, empezó a apartar la nieve con cuidado. Capa a capa, el frío polvo blanco cedió hasta que sus dedos tropezaron con algo duro y plano. No era una lápida tallada, ni una cruz de madera. Era una simple piedra de río, lisa y oscura, colocada con una intención inconfundible. No había nombre, ni fecha, ni una sola palabra grabada en su superficie. Solo la piedra, un marcador silencioso y anónimo contra el olvido. El frío de la piedra pareció traspasar su guante y llegarle hasta el alma. Con un nudo formándose en su garganta, se giró hacia la segunda elevación, la más pequeña. Repitió el proceso, apartando la nieve con una lentitud casi reverencial. Y allí, bajo la capa helada, encontró otra piedra, más pequeña, compañera silenciosa de la primera. Dos tumbas. Una para un adulto, y otra, desgarradoramente pequeña, para un niño. En ese instante, la verdad la golpeó con la fuerza de un vendaval. Una verdad sin nombre, sin epitafio, una pena tan profunda y privada, que se negaba a ser marcada, a ser compartida con el mundo. El silencio de aquellas piedras era más elocuente que cualquier palabra. No sintió horror, ni miedo. Sintió una oleada de comprensión tan vasta y repentina que la dejó sin aliento. Todas las piezas encajaron en su mente con una claridad dolorosa. El silencio impenetrable de Silas, la distancia en su mirada, la frialdad de aquella casa que nunca se había sentido como un hogar, su incapacidad para conectar, para ofrecer la más mínima calidez, no era un rechazo hacia ella. No era crueldad ni indiferencia, era la armadura de un hombre que vivía en un mausoleo, un fantasma atormentado por otros fantasmas. El hombre que la había traído a aquel páramo desolado estaba más perdido y solo que ella misma.
Se quedó de rodillas en la nieve, el frío calándole los huesos sin que apenas lo notara. Miró hacia la cabaña, a la columna de humo que ascendía recta hacia el cielo azul pálido. La imagen, que antes le parecía un símbolo de su aislamiento, ahora le pareció frágil y terriblemente solitaria. Todo el resentimiento que había acumulado durante semanas, la humillación en el pueblo, la frustración por su silencio, todo se disolvió como la nieve bajo el sol, reemplazado por una empatía tan profunda que le dolió físicamente. Comprendió la naturaleza de la prisión en la que él vivía, y supo que las paredes no estaban hechas de madera, sino de un dolor inconfesable. Dentro de la cabaña, Silas había notado su ausencia, el tiempo se alargaba, y una ansiedad familiar, un viejo conocido, comenzó a retorcerse en su estómago. Miró por la ventana, y vio sus huellas, una línea oscura, que se dirigía directamente hacia el bosquecillo de álamos. Se le heló la sangre. Siempre había sabido que aquel lugar era una herida abierta en su tierra, un secreto que no podía cercar con alambre de espino. Sin pensarlo, se puso el abrigo y salió, siguiendo el rastro que ella había dejado en la nieve. Cada paso era un martillazo en su pecho, acercándolo a una confrontación que había evitado durante 10 largos años. La encontró exactamente donde sabía que estaría, de pie junto a las tumbas, una figura pequeña y quieta contra el lienzo blanco del mundo. No se giró cuando él se acercó, y el silencio entre ellos fue tan denso que pareció absorber todos los sonidos del bosque. Él se detuvo a unos pasos de distancia, incapaz de acercarse más, sintiéndose completamente desnudo, expuesto bajo la mirada de los álamos y la de aquella mujer. Todo su mundo, toda su fortaleza de soledad y dolor, se reducía a aquel pequeño claro en el bosque, y a la verdad que yacía bajo la nieve. Finalmente, ella se volvió. Su rostro estaba pálido, sus ojos no contenían la acusación que él había temido, sino una tristeza inmensa que parecía un reflejo de la suya propia. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro, tan frágil como el aliento helado que la acompañaba, pero para él, resonó como un trueno. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta, tan simple y directa, desprovista de ira, lo desarmó por completo. No era un ataque, era una invitación a la verdad, una súplica de entendimiento. La pregunta rompió el dique que había contenido su dolor durante una década. Miró las piedras, luego a Elara, y las palabras, oxidadas por el desuso, comenzaron a salir. Su voz era ronca, áspera. Le habló de Sara. Le habló de su hijo, cuyo nombre apenas pudo pronunciar. Le contó de las fiebres, de su viaje para salvar el rancho, de su regreso a una casa silenciosa y fría. No hubo adornos, ni autocompasión, solo la cruda y descarnada narración de su pérdida, una historia que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a sí mismo, con tanta claridad. Y entonces, con la verdad ya fluyendo como un río desbordado, confesó el resto, la razón real por la que la había hecho venir. Le habló de la tos de Jebedía, del terror a que el invierno se llevara a su único amigo y lo dejara completamente solo en aquella casa llena de ecos. Admitió su miedo, su egoísmo, la vergüenza que lo había carcomido desde que ella bajó de aquella diligencia. No te traje aquí para que fueras mi esposa, dijo, las palabras un desgarro en su garganta. Te traje porque tenía miedo, te usé como un escudo contra mis propios fantasmas. Elara lo escuchó todo sin moverse, sin pronunciar una sola palabra, no ofreció consuelo fácil ni frases vacías. Simplemente se quedó allí, firme, recibiendo el peso de su confesión, su presencia silenciosa, un ancla en la tormenta de su memoria. Su mirada no juzgaba, solo comprendía. Y en esa comprensión, Silas sintió, por primera vez en 10 años, que no estaba completamente solo en su dolor. Ella no se apartó ante la fealdad de su miedo, sino que se mantuvo a su lado, como un testigo silencioso de su rendición. Esa confesión en el corazón helado del bosque lo cambió todo. El contrato pragmático y deshonesto que los unía se hizo cenizas. En su lugar, sobre la tierra congelada de la pena compartida, algo nuevo y terriblemente frágil comenzó a brotar. Él le había entregado su verdad, la carga más pesada que poseía. Ella, con su silencio y su empatía, la había aceptado. El muro invisible que los separaba no se había agrietado, se había derrumbado por completo, dejando al descubierto a dos personas solitarias que, por primera vez, se veían la una a la otra. Regresaron a la cabaña juntos, no caminaban uno detrás del otro, como habían hecho hasta entonces, sino lado a lado. La distancia física entre ellos era la misma, pero el abismo emocional había desaparecido. No había promesas ni planes, solo un entendimiento tácito de que ya no eran extraños.
Al entrar en la cabaña, el aire dentro ya no se sentía frío y vacío, sino lleno de una posibilidad silenciosa. Silas supo que ya no podía esconderse. La revelación no solo lo había liberado de su secreto, sino que también le había impuesto una nueva responsabilidad, la de ser el hombre que Elara merecía, no por contrato, sino por una verdad compartida. El domingo siguiente amaneció claro y frío, el mundo lavado y en silencio tras la tormenta. Entre Silas y Elara, el aire ya no estaba cargado de secretos, sino de una calma frágil y expectante. Fue él quien lo propuso, con una voz que aún sonaba extraña al formar frases largas. «Iremos al pueblo, a la iglesia». No fue una pregunta, sino una declaración, un primer paso fuera de la fortaleza de su dolor. Elara asintió, entendiendo lo que no se decía. No se trataba de devoción, sino de un desafío. Era una forma de decirle al mundo, y a sí mismos, que ya no se esconderían. Mientras se preparaban, un nuevo tipo de silencio llenó la cabaña, uno de colaboración, no de evasión. Al llegar a Redemption Creek, sintieron las miradas clavándose en ellos, pero esta vez caminaron uno al lado del otro, una unidad silenciosa contra el juicio que los esperaba. Al finalizar el servicio, mientras los feligreses salían a la luz pálida del sol, la señora Gable vio su oportunidad. Se interpuso en su camino, su rostro una máscara de piedad hipócrita y su voz, un veneno dulce. «Señorita Vance», comenzó, ignorando deliberadamente el nombre de casada, «esperamos que encuentre consuelo en la palabra de Dios, aunque algunas almas perdidas llegan a estos lugares con intenciones que poco tienen de sagradas». La insinuación flotó en el aire, densa y maliciosa. Elara se quedó inmóvil, la humillación una oleada de calor que le subió por el cuello. A su alrededor, la gente se detuvo, formando un círculo silencioso, sus rostros una mezcla de curiosidad cruel y aprobación tácita. Se sintió completamente sola, una extraña clavada en la picota del prejuicio del pueblo, y miró al suelo, incapaz de sostener la mirada triunfante de su acusadora. Entonces, algo se movió. Silas, que había permanecido un paso por detrás, avanzó con una calma que parecía hacer retroceder el aire. Se detuvo justo al lado de Elara, su presencia un ancla sólida en mitad de la tormenta. No miró a la señora Gabe con ira, sino con una autoridad fría y tranquila que silenció los últimos murmullos. Su voz, cuando habló, fue baja pero resonó en el silencio expectante. «Esta mujer», dijo, y su mirada recorrió a cada uno de los presentes, «es Elara Blackwood. Es mi esposa». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Su honor es mi honor. Quien la insulte, me está insultando a mí». Y entonces, ante la mirada atónita de todo Redemption Creek, alargó la mano y tomó la de Elara. No fue un gesto de romance, sino de lealtad inquebrantable, una declaración pública que los unía para siempre. Dejaron atrás a una multitud muda y a una señora Gable con el rostro desencajado por la derrota. Caminaron por la calle principal, con las manos entrelazadas, y el viaje de vuelta al rancho se hizo en un silencio que ya no era de distancia, sino de comunión. Esa noche, la cabaña se sentía diferente, como si por fin hubiera encontrado su alma. Después de la cena, Silas se acercó al viejo arcón de pino. Con un movimiento deliberado, sacó la pequeña Biblia de Sara, ese santuario de dolor que había mantenido cerrado durante una década. La abrió sobre la mesa, sus páginas amarillentas por el tiempo. Luego, con una delicadeza que Elara nunca le había visto, tomó el pequeño relicario de plata que ella siempre llevaba, lo abrió y lo colocó con cuidado entre las páginas. Cerró el libro y, sin decir una palabra, se lo entregó. Le estaba confiando su pasado, uniendo su memoria más sagrada a la dignidad de ella. Elara aceptó la Biblia, sus dedos rozando los de él. En ese gesto se selló un nuevo pacto, uno que no estaba escrito en papel, sino en el lenguaje del respeto ganado y la verdad compartida. La vida en el rancho no se transformó en un cuento de hadas. El invierno fue largo y duro, y las palabras entre ellos siguieron siendo escasas. Pero ya no había fantasmas en los rincones oscuros de la cabaña. El amor, si llegaba, lo haría a su propio ritmo, lento y fuerte como los álamos que custodiaban las tumbas de su pasado. Habían encontrado algo más raro que la felicidad fácil, una paz ganada a pulso, la certeza de que dos soledades podían unirse para construir un refugio. En la tierra del silencio habían aprendido que la lealtad era el único hogar verdadero, y que la dignidad, una vez defendida, era un fuego que podía mantener a raya el invierno más crudo.